Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Vamos a ver, por favor, me escriben, Sí, muy buenos días. porque es Sí. importante que para que todos tengamos un buen sonido, cada uno de ustedes debe silenciar el micrófono, ¿sí? Entonces, ustedes nos escriben y de esa manera nos damos cuenta que en imagen estamos bien y en audio también. Bueno, son las 9 de la mañana. Muchísimas gracias de veras por su puntualidad, por estar aquí y que podamos compartir este tiempo, invertir este tiempo en conocer un poquito más de algunas terminologías. Primero que todo, darle gracias a Dios de que podamos empezar la mañana y la semana con este encuentro. Todos los que estamos reunidos frente a estas pantallas, sin lugar a dudas, estamos bendecidos el día de hoy. Entonces, lo primero que debemos hacer es eso, dar gracias. Segundo que todo, pedirles disculpas por el problema técnico que tuvimos el día jueves. Desafortunadamente hubo un pico de corriente y se nos cayó toda la conectividad. Pero bueno, ya estamos aquí. Como sé que algunas personas no pudieron participar el jueves o llegaron en el momento en que se cayó la capacitación, voy a hacer una introducción con un recorderis muy pequeño de lo que pasó el día jueves, aunque esa capacitación está subida en nuestro canal de YouTube, ¿no? Recuerden ustedes, Fly and Nature Colombia, se meten en YouTube y no solamente van a encontrar la del jueves, sino todas las anteriores que hemos hecho acerca de los diferentes destinos en Colombia. Como siempre, les recordamos la importancia y a medida, como les decía la vez pasada, de que vamos manejando estas terminologías y estas capacitaciones, nos damos cuenta de la importancia de asesorar correctamente a los viajeros en cuanto a la protección de los destinos turísticos, ¿sí? Todos los destinos de naturaleza son susceptibles a impactos negativos en la medida que no los cuidamos. Queremos hacer turismo sostenible, queremos hacer un turismo que en el tiempo lo podamos seguir manejando, entonces tenemos que cuidar esos destinos. ¿Cómo los cuidamos? Primero que todo, de la explosión masiva de turistas. Lo resumimos en esta frase: si lo exclusivo es un lujo, que el entorno natural sea nuestra joya más preciada. ¿Ok? Nos vamos contextualizando para ir generando esa sinergia. Cuando nos empapamos, cuando conocemos lo que son la terminología, vamos sabiendo qué es un destino de naturaleza, vamos sabiendo qué es un ecodestino, vamos sabiendo cómo encaminar a los turistas, a esos viajeros, ¿sí? Vamos presentándole unas opciones diferentes, altamente disfrutables, pero que tienen un enfoque y es lo que vamos a ver a continuación. Hablábamos que primero que todo teníamos que saber que el turismo vacacional, que es el que manejamos en nuestro día a día, o el que estamos acostumbrados a manejar normalmente en las agencias de viajes, es el que se destina específicamente a la recreación y a la relajación, puede ser individual, familiar o grupal, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un viajero que su enfoque es netamente vacacional, que básicamente está buscando sol y playa, o un lugar donde descansar, pero donde le den su full estilo, donde no se tenga que mover, donde simplemente quiera tener al alcance sus cócteles, sus comidas y demás, mire, no vendan una mala experiencia de viaje. Muy seguramente es un viajero que no se va a disfrutar para nada un destino de naturaleza, donde va a tener un entorno, un enfoque completamente distinto, ¿sí? Entonces,
Es importante eso. El turista vacacional es quien se debe acoplar al ecoturismo, no el ecoturismo al vacacional. A veces pretendemos meterle esas características del vacacional al ecoturismo. ¿Y saben lo que hacemos con eso? Dañar ese destino de naturaleza, crear un impacto negativo en ese destino de naturaleza, que en el transcurrir del tiempo, a mediano, largo y muchas veces a corto plazo, lo vamos a deteriorar. Entonces, van a ver que no voy tan despacio ni tan específicamente, teniendo en cuenta que ya esto lo habíamos conversado en la ocasión anterior. Estamos hablando del agroturismo, cómo el agroturismo nace como una oportunidad de negocio, de restablecer economía después de la Segunda Guerra Mundial. Nace en Europa. Aún hoy por hoy hay muchos viñedos que se recorren como parte de tours cuando uno hace circuitos en Europa. Sin embargo, el agroturismo se está comercializando con mayor énfasis en Asia, por ejemplo, plantaciones de arroz, o en Cuba, las plantaciones de tabaco, ¿sí? El agroturismo es empaparse de todo alrededor de esa actividad agrícola. Cómo se siembra, cómo se recolecta, cómo se deben manejar los tiempos, cómo se lleva a cabo esa maduración del producto. Todo eso hace parte del agroturismo. Hay fincas que inclusive ofrecen hospedaje, pero normalmente los viajeros que hacen agroturismo van de pasadía. O sea, lo más común que encontramos son pasadías o full days para actividades de agroturismo. Luego vamos con el turismo rural. Turismo rural es aquel que implica una interacción directa con las comunidades locales. Turismo rural se hace en zonas apartadas, ¿ya? Ahorita cuando veamos los tipos de hospedajes vamos a encontrar, por ejemplo, las posadas turísticas, es una forma de hacer turismo rural. Son casas o edificaciones o lugares simplemente en el campo que se han acondicionado para hospedar turistas. Luego venimos con el etnoturismo, que es cuando hay interacción étnica. Diferentes comunidades raizales tenemos en toda América Latina. La foto nos relaciona con una situación que pasó en Bolivia, donde el vicepresidente se casó a través de un ritual indígena, ¿sí? Y a través de esa boda, pues se atrajo la atención en diferentes tipos de rituales, diferentes actividades que se pueden hacer en estas comunidades. Y finalmente, terminamos hablando del ecoturismo, que es el que va a tener el enfoque de todo el desarrollo de nuestra presentación, el cual es un viaje responsable a zonas o áreas naturales con una idea o un concepto conservacionista y de sostenibilidad, ¿sí? Hay un enfoque, hay una meta, ¿sí? Aquí no simplemente la gente va a descansar, con la obviedad de decir de que va a haber un disfrute, eso es algo que ya está implícito ahí, pero ese disfrute se lleva a cabo de una manera muy diferente a la que se lleva a cabo cuando vamos en vacacional. ¿Por qué? Porque es que en el ecoturismo vamos a hacer senderismo, vamos a hacer avistamientos, vamos a hacer interacciones. Entonces, cuando estas cosas suceden,
estamos teniendo un contacto directo con la naturaleza, pero sobre todo llevamos un concepto de sostenibilidad, ¿ok? Ahí tenemos en cuenta el habitante de la zona, ¿sí? Las comunidades raizales. Todo eso hace parte del ecoturismo. Me gusta hacer mucho los comparativos para que nos pongamos en contexto. Cuando hacemos turismo vacacional, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un destino como Cartagena, llegamos a un hotel que nos da un full estilo, son 3 comidas, un bar abierto, son snacks, y la mayoría de los que te ofrecen ese full estilo van a tener un acceso directo de playa. Significa que ahí no necesariamente vas a interactuar con ninguna de las personas raizales, ni se va a ver beneficiada ninguna de las personas raizales, ¿ya? Cuando hacemos ecoturismo, sí o sí va a haber un tiempo de involucrarse e interactuar con las personas de la zona y sobre todo vamos a proteger el lugar que estamos visitando. Bueno, seguimos entonces con perdón, un momento, gracias. Este es un videito, se los voy a poner de nuevo. Si quieres disfrutar del turismo en equilibrio con tu entorno, vive el ecoturismo en Colombia. Recrea tus emociones, honrando un patrimonio cultural irrepetible. Conéctate con los variados ecosistemas, generando un impacto mínimo sobre ellos. Sensibiliza tus sentidos, fomentando la conservación de lo natural. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Bueno, entonces ahí hacemos una primera introducción a conceptos y ahora nos vamos con esas otras definiciones y es los accidentes geográficos, que son bien importantes saber cuáles son los accidentes geográficos para saber qué es lo que estamos vendiendo, ¿sí? Muchas veces vendemos destinos y ni siquiera sabemos la morfología de ese destino. Entonces, difícilmente podemos explicarle con claridad al viajero para dónde va. Entonces, vamos a hacerlo otra vez, así rápidamente para empalmar y empatar con lo que quedamos la vez pasada. Entonces, hablamos que la isla es simplemente una formación de tierra en el mar. Luego tenemos el archipiélago, que son el conjunto de varias islas en el mar. Entonces, archipiélagos muy conocidos tenemos San Andrés y Providencia, el archipiélago de Corales, tenemos el archipiélago de San Bernardo, todas en la zona Caribe, ¿sí? Tenemos el estrecho, que es una pequeña zona o margen donde se interconectan dos masas de agua. Tenemos un istmo que es la porción delgada de tierra que conecta dos
países o continentes. Y tenemos el más conocido o más cercano que nosotros tenemos es el Istmo de Panamá. Fácilmente ahí podemos entender ese concepto. Tenemos, por otro lado, las entrantes costeras y las salientes costeras, ¿sí? Entonces tenemos una pequeña que se llama la bahía, ¿sí? Es una entrada de agua no muy grande, no muy ancha. Esa es una bahía. Tenemos el golfo, que puede o no ser profundo, pero sí es muy ancho. Entonces tenemos, por ejemplo, el Golfo de Urabá, que es el más grande, el golfo más grande que tenemos en Colombia, o el Golfo de Morrosquillo. Tenemos la parte de la Ensenada, la que más escuchamos en la temporada que maneja, que es la Ensenada de Utría. La Ensenada es una entrada del mar al continente pasando por un pequeño estrecho, ¿sí? Tenemos la albúfera, que es esta que ustedes ven en esta parte de aquí. La albúfera son lagunas que están cerca del mar, es una albúfera. Y las salientes, que son los cabos, que son estas pequeñas, cabo o punta, ¿no? Que es este pequeñito que hay aquí. Y la península, que es la más grande, por ejemplo, La Guajira. La Guajira es una de las grandes penínsulas que tenemos en nuestro país. Bueno. Ahora vamos con las otras definiciones, que son las definiciones de los relieves terrestres. Entonces, aquí tenemos varios. Tenemos los macizos. Perdón, hago un paréntesis aquí. Les agradezco que controlen un poquito sus punteros, los mouse, porque las rayas que ustedes hacen generan distracción en los demás, porque pareciera como si yo les estuviera mostrando algo y realmente es alguien que simplemente está escribiendo sobre la presentación. Entonces, les agradezco que tengan ahí controlados los punteros, ¿vale? Bueno, entonces hablábamos de las diferentes definiciones del relieve terrestre, que están las llanuras, que son grandes extensiones de tierra plana, no son a mucha altura. Las mesetas, por el contrario, son extensiones de tierra plana sobre montañas, ¿sí? Tenemos los valles, que son también tierras planas, pero están a un costado de un río. Está el macizo, que es un grupo compacto de relieves montañosos que conservan unas características particulares, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, el Gran Macizo Colombiano, que está al sur de nuestro país. Continuando, bueno, en cuanto a las mesetas, los altiplanos hacen parte de esas mesetas, y está el altiplano cundiboyacense, ¿sí? Que lo conforma el departamento de Cundinamarca y Boyacá. Tenemos las sierras y las serranías. La sierra es un conjunto de montañas de menor proporción que una cordillera, ¿sí? Y tenemos un ejemplo grande, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. A veces
La gente piensa que la Sierra Nevada es una sola montaña, pero es un conjunto de varias picos. Y la serranía, que es el conjunto de sierras. Y ahí encontramos la serranía de la Macarena. ¿Okay? Vamos con la definición de cuáles son las fuentes de agua. Entonces, primero que todo tenemos los manantiales, que son fuentes de agua que brotan de la tierra o entre las rocas, ¿sí? Normalmente los manantiales los encontramos en los páramos, que son unas zonas muy altas de las montañas. Hay páramos de gran importancia para nuestro país, como el páramo de Sumapaz, que tiene una gran cantidad de manantiales y suministran el agua potable de muchos lugares de esa región donde se encuentra el páramo de Sumapaz. Tenemos el río, que es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, ¿sí? Normalmente los ríos nacen en la parte alta de las montañas y tienen un recorrido a través del cual se alimentan de otros ríos más pequeños y van conformando los deltas y otro tipo de cosas. ¿Okay? Listo. Ahorita tenemos otras definiciones que son los lagos y las lagunas. Los lagos son grandes cuerpos de agua de una extensión bastante considerable y son de agua dulce. Normalmente el aporte de agua que se hace a los lagos es proveniente de los ríos. Por otro lado tenemos las lagunas, que son también unos cuerpos de agua, pero tienen menos profundidad. Básicamente esto es lo que los define. Para terminar, tenemos los embalses, que tienen el concepto básicamente de un lago, solamente que esos embalses se pueden producir de dos maneras. Por un derrumbe que ocasiona la acumulación de agua, o también se pueden dar de manera artificial, como ocurre aquí en el Valle del Cauca, con el embalse Sarabrut al norte del valle, o el embalse de Calima-Darién. Creo que ahí ya más o menos habíamos finalizado con donde quedábamos la ocasión anterior. Y ahora mismo ya arrancamos con los nuevos conceptos y las nuevas definiciones. ¿Listo? Que ya vamos a empezar a ir un poco más lento. Okay. Entonces, vamos a empezar con el glamping. Glamping que está tan de moda, ¿no? Nosotros oímos ahora muchas partes aquí que se hace glamping y el glamping por aquí, el glamping por allá, y creemos que como es un concepto que está de moda, que es una idea reciente, y resulta que no es así. Primero que todo, la definición de glamping, el glamping fusiona dos palabras usadas en el inglés, que son glamour y camping, ¿sí? Y tenemos que remontarnos al siglo XII, cuando
estaba la época de los imperios y de las expansiones imperialistas. Y son los asiáticos, especialmente les voy a mencionar el señor Genghis Khan, que es uno de los grandes conquistadores asiáticos, quien en su calidad de emperador y que tenía que estar constantemente en la guerra, quería tener todas las comodidades que tenía en palacio. Entonces, ¿qué hacía él? Se traía todo lo que pudiera cargarse a lomo de caballo y se utilizaban unas grandes tiendas, obviamente muy suntuosas, muy lujosas, donde el señor dormía, descansaba y generaba sus estrategias de guerra. Esta idea no se queda ahí porque obviamente al ser imperialista se va comiendo otros territorios y va llegando a zonas como Turquía, por ejemplo, posteriormente a la India, y de la India migra al Reino Unido. Recuerden ustedes que por largo tiempo la India fue territorio británico, ¿sí? Entonces, este tipo de concepto de poder trasladarse y poderse quedar en zonas muy apartadas, en la mitad de la nada, pero con toda la comodidad, sobre todo los ingleses que ustedes saben que tienen un esquema diferente, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a decir, ok, bueno, esto es una forma que vamos a tener confort. Empieza a decaer el tema de imperio, de conquistas como tal, pero nace el concepto de los exploradores. Nace en Inglaterra. Hay tres grandes exploradores ingleses que son Gordon Lane, Bernie Cameron y David Livingstone, quienes se adentran en territorio africano, ¿sí? Obviamente buscando tesoros, riquezas, que es la primera idea. También tienen un concepto de arqueología que estaba muy en moda hacia el siglo XIX, era de gran interés científico hacia el siglo XIX, y llegan a África. Y allí estos exploradores dan forma a este tipo ya de hospedajes en un concepto ya de turismo, porque es donde empiezan a surgir los safaris, ¿sí? Todos sabemos que los safaris en el África son en la mitad de la sabana y pues este es el tipo, ahí están las imágenes donde ustedes pueden ver qué es lo que van a encontrar en la sabana africana cuando se hacen safaris. Son unas camas muy cómodas, pero lo que tenemos, no hay una construcción física como tal, sino que son unos toldos, unas tiendas, ¿sí? Que es diferente a el concepto que vamos a ver a continuación. Entonces, ahorita pasamos a otra definición, que es el eco-lodge. También con raíz inglesa, ¿sí? Es el hogar ecológico, y ya después de los safaris que se empiezan a crear los parques naturales, ¿sí? Estos ecolodge se utilizaban para los guardabosques, ¿sí? Principalmente en la zona de Kenia. Y poco a poco este tipo de hospedaje va evolucionando para volverse algo inherente y propio al turismo, donde vamos a encontrar también mucho confort para ese viajero,
pero si ustedes ven, aquí ya no vamos a tener unos toldos, aquí ya vamos a tener unas construcciones que son completamente amigables con el medio ambiente, que se utiliza material de la zona y o material de reuso. Y ya para hablar de los ecologs, tenemos que traer el nombre de una persona que es una eminencia en la parte de ecoturismo, que es el señor Hitesh Mehta, quien definió qué son propiamente los ecologs, ¿sí? Entonces, él dijo puntualmente, son alojamientos de bajo impacto medioambiental y basados en la naturaleza, ¿sí? Eso es vital que lo tengamos en cuenta, es vital que entendamos. Desafortunadamente nosotros en nuestro país acondicionamos los conceptos porque utilizamos simplemente ciertas palabras porque están de moda, porque crean un impacto comercial, porque hacen atractivo el viajero, porque puedo capturar más viajeros utilizando ese tipo de palabras, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Recuerden que hoy por hoy ya hay una ley de protección del consumidor, en el cual no podemos hacer publicidad engañosa. Y eso parte de nosotros como profesionales del turismo. Nosotros le tenemos que explicar al viajero para dónde va, cuáles son las condiciones de su hospedaje y no le vendamos lo que no es, ¿sí? Una cosa es un ecohotel, que es lo que vamos a ver al final. ¿Qué es un ecohotel? Un ecohotel puede estar inclusive en una zona urbana. Pero eso es una cosa. El ecolodge es una construcción de bajo impacto medioambiental y basado en la naturaleza. No lo pudo haber dicho mejor nadie que el señor Mehta, quien es un arquitecto, pero es pionero en el turismo sostenible. Es desarrollador de grandes proyectos, tanto en la India como en el África, generando una sinergia para que esas comunidades raizales que han estado sumidas en la pobreza durante muchos años, pues puedan irse resurgiendo a través del turismo, ¿ya? Entonces, ahí vamos con el tema de Ecolodge. Ahorita nos vamos a los ecoapps. Los ecoapps nacen como concepto en el año de 1992. Originalmente se hicieron 14 bungalows o cabañas ecoturísticas, las cuales tienen una capacidad máxima de 4 personas, ¿ya? Están enclavadas en la falda de la montaña, ustedes pueden ver ahí las imágenes, son imágenes reales, y están a unos pocos metros de la playa, ubicados cerca de la playa de Cañaveral. Muchos de ustedes cuando han ido a Santa Marta han tomado el paseo que se hace, el full day que se hace a Cañaveral y Arrecifes. Bueno, pues justamente esto de los ecoapps están ahí cerca de la playa de Cañaveral. Son construidos con todas las normativas que hay de cuidado medioambiental. Tienen un diseño acorde al entorno que hay y sobre todo se tuvo en cuenta las construcciones de las comunidades indígenas que habitaban la zona o que habitan aún la zona, solo que ahora están en una parte más alta, ¿sí? Cuentan con paneles solares, ¿sí? Los paneles solares son energías renovables,
significa que no van a impactar para nada negativamente al medio ambiente. En el paso de los años y del tiempo, pues se han ido replicando, ¿sí? Este concepto de COAP se ha replicado. Estos son los originales, pero en otras playas cercanas se han hecho otros bungalows bajo este mismo concepto y se pueden disfrutar, ¿no? Vamos con las posadas turísticas. Son de suma importancia para el ecoturismo en Colombia. Las posadas turísticas es un concepto que nace en la Cumbre Mundial de Turismo de Quebec en el año 2002. En ese mismo año, Colombia lo implementa como parte del Programa de Desarrollo Nacional Territorial. Y las posadas turísticas son una gran oportunidad para las comunidades de zonas apartadas de involucrarse y de crecer a través del turismo. Hay muchas zonas del país a las cuales, pues, a los hoteleros grandes no les interesa llegar porque no son muy comerciales. Pero para las personas de la zona es una opción de vida de percibir un ingreso a través del turismo. ¿Por qué es importante que nosotros los apoyemos? Porque en la medida en que esas comunidades entiendan que realmente el turismo es una oportunidad, ahí sí vamos a estar haciendo turismo sostenible, ¿sí? ¿Qué pasa en muchas partes del país en este momento? Todo el tiempo nos quejamos. No, es que estaban haciendo el paseo en Barú, en Playa Blanca, y resulta que les cobraron 30.000 pesos por una silla. No, es que fueron a la playa no sé qué y les cobraron 40.000 pesos por un almuerzo. Cosas como esas pasan y es real. No podemos ocultar la verdad. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no se tuvieron en cuenta las personas que vivían en los lugares que se comenzaron a explotar. Recordemos nosotros que a Barú se accedía únicamente en lancha, ¿verdad? Resulta que cuando ya uno tiene la oportunidad de ir a través de un vehículo, pasando por el planchón y todo lo demás, se da cuenta que antes de llegar a la zona de Playa Blanca, está pasando por unas comunidades que son altamente deprimidas, pobres, sin servicios públicos. Entonces, si desde un comienzo esas comunidades se hubieran tenido en cuenta, si desde un comienzo se hubieran creado unos sitios que hubieran podido explotar esas comunidades, muy seguramente hoy la historia sería completamente distinta. Pero ¿qué pasa? Ellos simplemente ven como que llegó gente de afuera a invadirle su territorio y ven la oportunidad ocasional de tomar un dinero que les llegó chévere, pero no lo ven como un estilo de vida que puede ser a largo plazo. Entonces, cuando nosotros le decimos a un viajero, mire, vamos a hospedarlo en una posada turística. La posada turística, otra cosa que les quiero aclarar. Las posadas turísticas deben tener los mismos conceptos de un hotel, es decir, deben cumplir con unas normativas, que son unas habitaciones independientes con sus respectivas unidades sanitarias, el sanitario y la ducha, independientes dentro de la habitación. Muchas veces nos confundimos creyendo que un hostal es lo mismo que una posada turística, ¿ya? Y es algo completamente distinto. El hostal lo puedes tener en la ciudad y el concepto del hostal es vender simplemente camas, ¿ya? Uno puede tener una habitación con 8 o 10 camas y eso es lo que está vendiendo. Pero cuando tú vendes una posada turística,
estás es vendiendo un lugar de hospedaje que muy seguramente originalmente fue la casa de una persona de la zona y que acondicionaron para hospedar huéspedes y que además del tema de la habitación individual con su baño independiente, debe tener también unas condiciones de salubridad. Tienen un registro nacional de turismo, están debidamente censadas, ¿sí? Son lugares que son limpios, pero son de propiedad o administración de una persona de la zona. Entonces, apoyamos este tipo de ideas. Nosotros desde nuestra compañía, desde Fly and Nature, procuramos en diferentes zonas del país apoyarlo. Ustedes, las fotos que ustedes ven son reales. Esa es en Vallasolano, la posada turística del Valle. Ustedes ven es completamente aseado por fuera, una fachada normal de una casa. Lo más hermoso está en el estadero del segundo piso. Eso es una posada turística, ¿ya? Las podemos vender con suma tranquilidad, solamente que debemos ser claros con el viajero de lo que les estamos vendiendo. Y finalmente, para hablar del tema de los hospedajes, terminamos con el concepto de ecohotel. Un ecohotel no necesariamente está ubicado en una zona rural o en un entorno natural. Un ecohotel puede estar ubicado en una zona urbana, pero que tiene unos cuidados medioambientales de suma importancia, ¿ya? Por ejemplo, algo tan simple como el tema de las basuras. Ellos tienen exactamente cuantificado qué cantidad de basura sacan, cuánto es desecho orgánico, cuánto es desecho reciclable o reutilizable, cuánta cantidad de agua consumen los huéspedes, hacen uso de paneles solares para el consumo de energía. Bueno, muchas cosas que no solamente como negocio las implementan, sino que además constantemente hacen capacitaciones y retroalimentaciones para sus empleados, y los viajeros que reciben primero tienen una charla acerca de las condiciones que van a encontrar en ese tipo de hospedaje. Vuelvo y les digo, el ecohotel no se define por el tipo de construcción ni el lugar donde esté ubicado, se define propiamente es por las características de manejo que tienen en su operación. En Colombia, en el año 2005, se creó algo que se llama el sello ambiental colombiano, ¿sí? Ese sello ambiental colombiano es voluntario, no es obligatorio, pero digamos que a los prestadores de servicios turísticos que manejamos ideas conservacionistas del medio ambiente, tener este sello significa que estamos manejando un nivel bastante alto en cuanto a cualidades de manejo del medio ambiente. Entonces, para que vamos como metiéndonos muy adentro de toda esta reglamentación, que son cosas que si ustedes ven, hace 15 años se creó el sello ambiental colombiano. Entonces, todos esos términos que estamos utilizando en la actualidad y que a Dios gracias están muy de moda, no nacieron este año ni el año pasado. Son terminologías que llevan muchísimo tiempo y que por fin ahora las estamos implementando en la medida que se va desarrollando el ecoturismo en nuestro país.
Bueno, entonces vamos a entrar ya al tema de parques nacionales naturales y para hacerlo los voy a dejar con un videíto para que vamos viendo lo que es esa maravilla que tenemos en nuestro país. Colombia es un país que alberga una gran riqueza natural y cultural que se debe cuidar. Conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del patrimonio nacional, así como aportar al desarrollo sostenible bajo los principios de transparencia, solidaridad, equidad, participación y respeto a la diversidad cultural, es la misión de Parques Nacionales Naturales de Colombia. El sistema de parques nacionales está constituido por parques nacionales naturales, santuarios de fauna y flora, áreas naturales únicas y así como un viaparque, son más de 14 millones de hectáreas del territorio nacional que protegen 146 ecosistemas representativos de Colombia. Estas áreas no solo son agentes de protección y regulación climática, también son fuentes de abastecimiento del agua del país y proveen el 70% del recurso hídrico a las centrales hidroeléctricas. El sistema de parques nacionales naturales ofrece servicios ambientales de ecoturismo en 26 áreas protegidas como una estrategia de conservación que contribuye al manejo y gestión del sistema, así como la generación de alternativas productivas sostenibles para las comunidades locales en donde se ubican los parques. Los visitantes de los parques entran en contacto con la naturaleza a través del disfrute de la observación de la fauna y flora, la práctica de actividades como el senderismo, la fotografía y el video, así como la observación del patrimonio cultural. Para conocer más sobre lo que hace Parques Nacionales Naturales de Colombia, la entidad cuenta con diversos canales a través de los cuales... Listo. Entonces, todo lo que vieron ahí en resumen de un minuto es lo que vamos a entrar a conversar en este momento. ¿Sí? Para hablar de parques nacionales naturales, primero que todo, tenemos que ubicarnos en el territorio nacional y entender que por ciertas características geográficas estamos divididos en 5 zonas naturales. ¿Sí? Entonces tenemos una franja que va hacia el Océano Pacífico, que es la franja pacífica, y aquí tenemos unas características puntuales que se manejan ahí en toda esta zona, y es que en su mayoría son comunidades de raza negra, ¿no? Adicional a eso, muchas de las construcciones que vamos a encontrar en esta zona son hechas en la madera que se consigue ahí cerca del manglar. Las comidas son hechas a base de pescado, de coco. La gastronomía es bastante rica, sabrosa, y va desde la parte más al sur, que es Tumaco, hasta la parte alta del Chocó. Tenemos una región andina que alcanza a comprender en su gran mayoría las capitales más grandes que tenemos en el país. La zona montañosa se llama la zona andina precisamente porque está cubierta por la cordillera de los Andes, cordillera occidental, central y oriental. Se manejan todos los pisos térmicos, gastronomía súper variada, preparaciones muy a base de papa, bailes muy similares, unos bambucos, es más como la música que se maneja en esta zona. Tenemos una zona caribe, ¿sí? Bastante congestionada turísticamente, si lo podemos resumir de alguna manera.
tiene gran afluencia de visitantes extranjeros, es donde está centrado el 70% del turismo, grandes construcciones hay ahí, muchos vuelos llegando y saliendo, pero también tenemos unos hermosos parques nacionales naturales allá. Luego tenemos la Orinoquía, ¿sí? Grandes sabanas de tierra, muy dedicadas en general al tema de la ganadería y de la explotación de gases y petróleo. Y en la parte sur, la Amazonía, muchas comunidades indígenas ahí, comunidades raizales, comunidades vírgenes, cabe la oportunidad de decirlo, que nunca han tenido interacción con personas que vivimos en las zonas urbanas del país. Ni siquiera hablan la lengua, sino que hablan en sus lenguas nativas. Y ya conociendo ese previo de lo que son las regiones naturales de Colombia, entonces vamos a ver lo que son las áreas naturales de Colombia, que son otra cosa y que son las que nos enseña Parques Nacionales Naturales. En todos los punticos que ustedes ven ahí, van a encontrar un parque nacional natural, un santuario de flora y fauna. Muchos de ellos no están para ser visitados, otros sí, eso los vamos a ver al final. En total, tenemos 59 áreas protegidas. Entonces, esta belleza que vemos ahí, que son todos lugares maravillosos con unas características geográficas completamente diferentes, los cuales el común denominador es que estamos encaminados a protegerlos. Este es como una sinapsis de lo que vamos a ir desmenuzando poco a poco. En total, 1.248 áreas protegidas. Esta sigla es importante que la conozcamos, SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El SINAP maneja 5 categorías diferentes, que son PNN, RNN, ANU, SFF y BP. ¿Qué significa cada cosa de eso? ¿Eso con qué se come? Entonces tenemos la definición de Parque Nacional Natural. Parque Nacional Natural es una gran extensión de tierra autorregulada que tiene unos ecosistemas que normalmente no han sido alterados por la mano o la acción del hombre, ¿sí? En ese orden de ideas, el concepto de Parque Nacional Natural se designa para grandes áreas naturales y para su protección, ¿sí? Algunos de ellos, Amacayacu o Apoporis, que los encontramos en la Amazonía, Sierra de la Macarena, tenemos Serranía del Chiribiquete, todos estos son parques nacionales naturales. RNN, Reserva Nacional Natural, también hay una pequeña variación aquí que puede ser Reserva Regional Natural, ¿sí? Aquí en la zona aledaña a Buenaventura tenemos varias reservas de estas que son regionales. Son reservas ecológicas que son protegidas, que tienen una gran importancia para un territorio
y donde se tiene en estudio el desarrollo de la flora, la fauna y la vida silvestre que se desarrollan ahí. Las reservas naturales nacionales son, por ejemplo, Nucar y Painao, que son en el Amazonas también, pero como les decía, hay otras que son regionales, que están acá también en el Valle del Cauca. SFF, Santuario de Flora y Fauna, son áreas que se han destinado para preservar unas especies puntuales que son específicamente de esa zona, ¿sí? Las dos más grandes que tenemos en Colombia, las más conocidas que tenemos en Colombia, son el Santuario de Flora y Fauna de Flamencos, que queda en La Guajira. Ustedes lo conocen cuando se hace el pasadía que llamamos Camarones, ¿sí? Ahí vamos a visitar el Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos Rosados. Y tenemos el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, donde se hace la conservación del tiburón martillo, ¿sí? Esa es la especie que se protege ahí. Recuerden ustedes que en alguna época de la historia reciente, el tiburón martillo estuvo en peligro de extinción. Sin embargo, gracias a la creación de estos espacios y gracias a la Fundación Malpelo, se logró recuperar esta especie y ya salió de la alerta roja en la que llegó a estar. Entonces, nosotros tenemos zonas de conservación y preservación que son de gran importancia a nivel nacional, pero también a nivel global. Y finalmente, tenemos la sigla BP, que significa vía parque, y son zonas o tramos de carretera en los cuales de lado y lado vamos a cruzar por un parque o una zona de reserva natural, disfrutando del paisaje y disfrutando de la flora. Y en este tema tenemos la isla de Salamanca en el departamento del Magdalena. Hay una sigla que me salté que es ANU, que significa Área Natural Única. Significa que tiene unas condiciones geológicas, geográficas y de flora y fauna que solo existen ahí, no las hay en ningún otro lado. Y en Colombia solo tenemos una, que es los estoraques, ¿ya? Para que lo tengamos muy en cuenta. Ahorita que, bueno, cuando ya pasemos toda esta situación que estamos viviendo actualmente, siendo Cali hub de varias opciones aéreas con vuelos directos, muy seguramente vamos a poder llegar mucho más fácil a Cúcuta y desde Cúcuta acceder a los estoraques, para que lo tengan ahí presente como ese destino hermoso e inexplorado que vamos a poder visitar. Tenemos las RNSC, que son las reservas naturales de la sociedad civil. ¿Qué significa eso? Que resulta que no solamente las reservas naturales son del Estado, sino que yo puedo tener unas tierras que por su naturaleza, sus condiciones, su entorno y lo que le ofrece al medio ambiente, se puede considerar esas tierras como reserva natural. Pero yo soy un particular. Entonces, ¿qué tengo que entrar a hacer ahí? A ir al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, pedir que hagan la evaluación de ese predio y ellos se encargan de avalar o no si ese predio
puede hacer parte de una reserva natural. Entonces, va a estar protegida por toda la normativa, ¿sí?, gubernamental, pero sigue siendo de propiedad de un particular. Entonces, esto tiene muchísima importancia para que gentes, personas en regiones apartadas del país que a veces se han visto envueltas en situaciones adversas como el orden público, por ejemplo, pueden acudir a este tipo de figuras para que a nivel gobierno sea una zona protegida y entre a tener unos beneficios como zona protegida. Finalmente, PNNC, que es Parques Nacionales Naturales de Colombia, que es el ente gubernamental encargado de coordinar el SINAP, ¿ya? Entonces, aquí no nos vamos a confundir. Una cosa es la definición de qué es un parque nacional natural y otra cosa que es Parques Nacionales Naturales de Colombia, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, ahí ya vamos manejando diferentes tipos de conceptos. Y nos vamos ya aquí a la parte que nos gusta, la parte que nos resulta, digamos, más atractiva cuando estamos hablando de todas estas cosas, porque como profesionales obviamente queremos enterarnos de toda esa maravilla natural que tenemos en el país, cuáles podemos visitar. Entonces, aquí vamos a ir nombrando las que son visitables y al final vamos a analizar la normativa o las condiciones que debemos cumplir para poderlas visitar. No es que yo simplemente, no, yo agarro mi carro, me voy y entro. No, hay unas normativas y eso lo vamos a ver ahora al final. Entonces, Parque Nacional Natural Utría, Costa Pacífica, hermoso, maravilloso, es la incubadora de las ballenas, un lugar fantástico. Parque Nacional Natural Gorgona. Tristemente la historia le ofreció un papel por el cual es amargamente recordado porque fue cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, Parques Nacionales Naturales ha hecho su recuperación y qué maravilla de lugar que vamos a encontrar ahí. Unas playas divinas, podemos hacer snorkel, propicia para los que les gusta el buceo, queda en mar abierto, ¿sí? Espectacular en el Pacífico. Parque Nacional Natural Los Nevados, ¿sí? Todos los conocemos. Nevado del Ruiz, Tolima y Santa Isabel. Nevado del Cocuy, que es compartido de dos departamentos al oriente de nuestro país. La Cueva de los Guácharos, nuestros hermosos farallones de Cali, que desafortunadamente cuando Cali se convierte en la ciudad de todos y de nadie, habemos tantas personas viviendo en esta ciudad, pero también muchas veces somos insensibles. Consideramos que todo es nuestro, hasta los espacios y los entornos naturales, pero siempre reclamamos derechos y nunca preguntamos cuál es nuestra obligación. Estamos descuidando nuestros farallones de Cali, estamos permitiendo que manos ajenas nos los vayan socavando y nos los vayan acabando. Parque Nacional Natural Tayrona, conocidísimo por todos. Parque Nacional Natural Macuira, en La Guajira, hermoso, precioso, manantiales de agua que hay en esta zona, ¿sí? La Macuira
está considerado como uno de los lugares más importantes para la conservación de aves nativas en América Latina. El Parque Nacional Natural Old Providence, en el archipiélago de San Andrés, Puracé, aquí cerquita de Cali. Tenemos Sierra de la Macarena, que ahorita ya nos llega la temporada en breve y vamos a poder disfrutar de ese hermoso río arcoíris, río de colores, y el Parque Nacional Natural Corales del Rosario. Parque Nacional Natural el Tuparro, Chingaza, Amacayaco en el Amazonas, Sierra Nevada de Santa Marta y los santuarios. Todos estos lugares que estamos mencionando son los que se pueden visitar turísticamente, ¿sí? Dependiendo de su ubicación, pues algunos van a ser de pasadía, otros van a ser con hospedaje, pero son los visitables. Miren, santuarios los que ya hablamos, está el del Galeras, Iguaqué, Otunquimbaya, Los Colorados, Isla de la Corota, que queda dentro de la Laguna de la Cocha, y el Vía Parque Isla de Salamanca. Perdón, Y ahora nos vamos a la normativa. Clau, qué pena. Es que Lo que a quería nadie decirte le algo. Me gusta. están escribiendo por el chat. ¿Qué te Resulta faltó? que, Si te vuelves un poquito. por favor, silenciemos los micrófonos. Ok. Espérame, Clau, qué pena. Habla Vanessa. Es que quería decirte algo que nos están diciendo. Listo. La normativa. Digamos que es lo que menos nos gusta, pero nosotros como profesionales del turismo es lo que más debemos conocer. ¿Por qué? Porque es que de eso pues, depende el disfrute de nuestros viajeros, ¿sí? Cuando nosotros le vendemos a una persona un pasadía a las Islas del Rosario, muchas veces desconocemos que hace parte de un parque nacional natural. Y como tal, hay que llevar unos lineamientos, ¿ya? Y por eso es que muchas veces la gente falla. Desafortunadamente, las Islas del Rosario, por estar en mar abierto, a veces es más difícil condicionar a las personas, pero hay otros que no es tan complicado y créanme que personas que no cumplen con esa normativa son expulsadas del parque sin derecho a resarcimiento y sin derecho a reintegros. Entonces es vital que la gente sepa esto. Cosas importantes a saber. Hay que aportar el documento de identidad y un seguro médico vigente. Recuerden, cuando una persona visita parques nacionales naturales, debe llevar una tarjeta de cobertura médica que es específicamente para parques naturales, no es cualquier asistencia médica. Lo otro, la mayoría de nuestros parques requieren vacuna contra la fiebre amarilla y el tétano. No es que lo pidan como exigencia a la entrada, pero depende de nosotros que ese viajero disfrute su viaje y no llegue enfermo. Lo otro, deben tener en cuenta, hay zonas que tienen horario de ingreso, horario de acceso a algunas zonas. Hay una capacidad de carga y creo que en eso es lo que más fallamos nosotros los caleños con nuestro Parque Nacional Natural Los Farallones. En la zona de Pance, por ejemplo, hay una capacidad de carga que no puede superar las 3.000 personas y en un fin de semana llegamos a tener fácilmente 5 o 6.000 personas y si ese fin de semana tiene puente, llegamos a los 10.000, 11.000 personas. Eso es demasiado. Estamos acabando
con nuestros recursos naturales. Debemos ir con un intérprete local. Lo otro, los consumos. Ojo con esto. No podemos llevar ni papitas, ni galletas, ni los chitos, nada de eso. Si por alguna razón dentro del lunch to go, dentro del snack, dentro de lo que sea que lleven, porque vamos a estar todo el día en actividad y vamos a estar teniendo que hacer algún tipo de consumo, una barra energética, lo que sea, esa basura debe regresar con nosotros. Está prohibido hacer fogatas, están prohibidas las sustancias psicoactivas, están prohibidas las bebidas alcohólicas, por favor. En zonas protegidas no se pueden ingresar. Eso que les voy a decir es de suma importancia en muchos parques. Está prohibido el uso de cremas, desodorantes, protector solar, bronceadores, incluso el chapstick, porque esto impacta negativamente al medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer para menguar ese golpe del clima en el que estamos? Pues lo que hay que hacer es sencillo, utilizar ropa cómoda, ropa de algodón, ¿sí? Cosas como esa tenemos que hacer. Usar gorras, lo posible la que tiene esta caidita de tela acá para protegernos el cuello, pero no utilizar ningún tipo de sustancias que vayan a afectar el medio ambiente. ¿Listo? La mayoría de estos parques nacionales naturales exigen un registro y hay que hacer un pago. Ese pago tiene un costo para nacionales y otro costo para extranjeros. En cuanto a los extranjeros, recuerden que nosotros manejamos una comunidad que se llama la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Y los países que hacen parte de la CAN se toman como si fueran nacionales colombianos, o sea que no pagan lo mismo que un extranjero que llega de otros países, de otros lugares. Adicional a eso, hay unos beneficios para los adultos mayores de 65 años. Son detalles que varían de acuerdo al parque que estemos visitando. Cada vez que en nuestra compañía les estamos vendiendo un paquete a un destino que incluya el ingreso a uno de los parques nacionales naturales, les vamos a hacer el envío de la normativa específica de ese parque y de los costos de ingresos de ese parque. Pero en general, lo que manejamos son unas condiciones que son homologadas para todos. Las prohibiciones son las mismas, ¿sí? Por favor, hagámosle énfasis a nuestros viajeros en estos puntos. Estas cosas no los decimos para amargarle el viaje a nadie. Por el contrario, estas son cosas que las explicamos para que las entendamos y veamos la importancia de proteger todas esas áreas y todas esas zonas. ¿Sí? Todo esto va en pro de los mismos lugares que estamos visitando. Entonces, aquí ya vamos dando cierre a la capacitación que teníamos prevista para el día de hoy. Recuerden que esta charla va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube, por ahí en una hora más o menos la van a poder encontrar ahí. Si tienen alguna duda o pregunta, ahí están todos nuestros contactos, está nuestra página web. Y ya para el día miércoles vamos a iniciar con un foro de unos 15-20 minutos más o menos, donde vamos a tener la oportunidad de
como retroalimentarnos, ¿no? Un foro chévere donde vamos a escucharnos mutuamente, no solamente ustedes me van a estar escuchando a mí, sino que van a haber micrófonos abiertos para que hagamos preguntas, consultas y ya podamos pasar con el tema que tenemos previsto para el día miércoles, como ya adentrándonos en todas esas regiones que manejamos, que son también los paquetes que pueden encontrar a través de nuestros asesores. Muchas gracias, les deseo un feliz día, un excelente comienzo de semana y pongámonos la camiseta. Esta camiseta el día de hoy es para invitarlos a que sigamos haciendo parte del equipo que juega el partido más importante para el país con una acción, quedarnos en la casa. Dios les bendiga, feliz día, me encantó estar con ustedes en esta mañana y nos vemos el miércoles si Dios quiere.